Si Javier Milei quiere llegar lejos en su carrera política, debe corregir y matizar algunos conceptos monetarios y bancarios. Para que podamos entender a Javier Milei, primero debo recordar que en economía existen 4 variables fundamentales: los recursos humanos, la masa monetaria, los bienes públicos y los bienes de producción privada o bienes de capital, como se conocen en economía. Esas 4 variables deben evolucionar proporcionalmente. Si aumenta la población, debemos aumentar los aeropuertos, carreteras, depuradoras, etc., así como la producción de alimentos, productos, etc. Con la cantidad de dinero en circulación ocurre exactamente lo mismo. Si no aumenta el ritmo de las restantes variables, sufriremos deflación, y si se incrementa por encima de las necesidades del mercado, sufriremos inflación. Actualmente no existe un único director de orquesta de esas 4 variables, dado que en la evolución de la masa monetaria interviene el gobierno mediante la emisión de la deuda pública, el Banco Central por medio de la emisión de dinero, la banca privada a través de la reserva fraccionaria bancaria y los empresarios a través de los sustitutos monetarios. Al existir 4 directores de orquesta y al utilizar el Banco Central herramientas poco fiables, como la inflación y los agregados monetarios, todas las naciones fiduciarias terminan tarde o temprano por emitir más dinero que el necesitado por el mercado, y a medio plazo provocan un movimiento inflacionista. Recomiendo ver mi vídeo relativo al funcionamiento del patrón tipo de interés y de las 4 variables fundamentales, que explica cómo el tipo de interés coordina esas 4 variables fundamentales. Hecha esta introducción, vamos a analizar la política monetaria de Javier Milei. Propongo primero, reformar el sistema financiero para pasar de la banca de encaje fraccionario para que sea una banca anticorridas y entonces no sea necesaria la función de prestamista de última instancia. Como acabamos de escuchar, Javier Milei propone suprimir la reserva fraccionaria bancaria, es decir, la expansión secundaria del dinero. Esto es fantástico y elogiable, dado que uno de los grandes cánceres de la economía es permitir que los bancos utilicen los depósitos a la vista para financiar operaciones a largo plazo. Efectivamente, suprimiendo la reserva fraccionaria bancaria y respetándose el ratio Cook de diversificación de riesgos, será difícil que el Banco Central tenga que acudir al rescate de los bancos comerciales. Ahora bien, si suprimimos el Banco Central, ¿qué entidad supervisará que los bancos privados respeten el ratio Cook y la reserva fraccionaria? Siempre vamos a necesitar de un banco central, sea público o privado, que realice esas funciones. De hecho, esta idea no es nueva, pues el general Perón suprimió la reserva fraccionaria bancaria en 1946 y estableció la exigencia de un encaje del 100% de los depósitos bancarios. El general Perón, tras impedir la creación de dinero por parte del sistema bancario, delegó esta actividad en el Banco Central, pero lamentablemente sin establecer ningún límite ni criterio de emisión de respaldo, por lo que el impacto en el sistema económico argentino fue incluso peor que el generado por el propio instrumento de reserva fraccionaria bancaria. El aumento del gasto público, la política comercial proteccionista y la política de emisión de moneda peronista desembocó años más tarde en una burbuja de activos y un proceso inflacionista sin precedentes en la historia argentina. Y una vez que uno hace eso, puede lanzar una competencia de moneda y a la luz de la moneda que elija el ciudadano argentino, eliminar el Banco Central y... En segundo lugar, propone el llamado free banking o banca libre, es decir, que los bancos privados puedan emitir su propia moneda, billetes de curso legal, para que exista competencia monetaria. Al respecto, hay que decir que una zona económica, al igual que el ser humano, requiere de una cantidad de energía en función de su esfuerzo. Pero, ¿cómo podemos saber la cantidad de nuevo dinero o energía que necesita el mercado? Aplicando el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria, es decir, obteniendo el agregado de los intereses generados por todos los créditos y préstamos de una zona económica, tanto los concedidos por el sector financiero como por el sector industrial, durante el periodo precedente. Los intereses agregados son un fruto más. El interés es el fruto del capital, al igual que una pera es el fruto del peral. Conceptualmente y en términos monetarios, la cantidad de intereses generados, consumidos, es equivalente a la cantidad de peras consumidas en ese territorio. El equilibrio monetario que defiende esta corriente económica no se alcanza mediante la interpretación subjetiva de la información que cada banquero recibe, sino mediante la aplicación del principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria, para lo cual se necesitará una institución central que se encargue de evitar excesos o defectos de masa monetaria.
El capitalismo es el libre y voluntario intercambio de trabajo, y ese intercambio lo hacemos a través del dinero. Igual que no puede haber dos leyes aplicables a un violador, una zona económica tiene que tener una moneda con una única unidad de cuenta, para que los empresarios y los consumidores de esa zona puedan hacer el cálculo económico adecuadamente. Por tanto, los bancos que operen en una zona deberán emitir dinero respetando el criterio único de emisión o de respaldo de la zona económica. En un estado pueden haber distintas zonas económicas con distintas monedas, pero la unidad de cuenta y el criterio único de respaldo tiene que ser único para cada zona. En ninguna de las entrevistas ofrecidas por Javier Milei ha indicado cuál será el criterio único de respaldo de la moneda emitida por la banca comercial. No sabemos si la emisión tendrá por respaldo el oro o si será moneda fiduciaria. Volver al patrón oro supone arriesgarnos a que los intereses generados por los créditos concedidos en una zona económica sean mayores que la producción o obtención de oro de esa zona, con lo que no se respetaría el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria, y las corridas bancarias serían inevitables, como ocurrió en cualquier país analizado durante los siglos XVIII y XIX. Si se opta y permite la emisión de dinero fiat por parte de las entidades bancarias sin supervisión del Banco Central, se podrían dar abusos de magnitudes planetarias. La historia de la banca libre sin Banco Central, que prácticamente funcionó hasta el segundo tercio del siglo XIX, está plagada de quiebras bancarias. La banca libre cae en la trampa de las doctrinas de las letras reales. Esta corriente no es consciente que en la arena del mercado, donde la lucha empresarial es a muerte, en un momento vital, el empresario estará dispuesto a hacer cualquier cosa por sobrevivir. Es lógico que quiera tener acceso a líneas de crédito para tener una oportunidad más en su lucha, tratando de engañar al banco sobre la previsible evolución de su situación. Si el banquero no tiene un límite o ancla monetario, matemáticamente tendrá más posibilidades de caer en el engaño, pues en el momento de la expansión económica se genera un clima de euforia social en toda la nación que hace que los banqueros relajen su política crediticia por no perder cuota de mercado. Como la banca libre permite que los bancos puedan emitir sus propios billetes, la capacidad de emisión de dinero por parte de la banca es elástica. Esto provoca que se mimeticen las políticas de créditos y se hagan igualmente flexibles. Cuando el banquero se da cuenta de su error, es demasiado tarde. No existe evidencia histórica que el sistema de emisión libre de moneda sea la solución. La historia contradice a Javier Milei cuando afirma en su libro Libertad, Libertad, Libertad que la banca libre genera mecanismos autocorrectores que desaparecen con el Banco Central. Y aunque los bancos expansionen sus depósitos y billetes, pronto se pone en funcionamiento un proceso espontáneo que tiende a revertir los iniciales efectos expansivos y hacer quebrar a los bancos marginalmente menos solventes. Murray Rothbard, en su libro The Myth of Free Banking in Scotland, aporta una serie de argumentos que desmitifican este sistema de emisión. Es más, en todos los países industrializados durante los siglos XVIII y XIX se observan corridas bancarias secuenciales cada 10 años. También se olvida que en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, el periodo conocido como de banca libre americana generó un caos monetario tal que llegó a ralentizar el tráfico mercantil. La existencia de más de 8.000 diferentes tipos de billetes, nominados en dólares, emitidos por bancos privados, empresas de seguros y del ferrocarril, cada una de las cuales con sus propios depósitos y su sistema de respaldo, generó tal ruido y confusión monetaria que llegó a frenar la buena marcha de la economía. Incluso los barberos y taberneros competían con los bancos en la emisión de billetes. Casi todos los ciudadanos consideraban la emisión de dinero como un derecho constitucional. No podemos pretender que el sistema bancario funcione igual que el mercado industrial o de servicios, puesto que existe una gran diferencia respecto a estos. En el mercado bancario, los depositantes asumen un riesgo que no ocurre con los clientes del sector industrial y de servicios. Por tanto, el grado de supervisión ha de ser extremo respecto a la operativa bancaria y el sistema de emisión de moneda. Como he indicado en multitud de ocasiones, un sistema monetario injusto genera oligopolios industriales y empresas sistémicas. Aunque estoy en contra de los rescates bancarios y de empresas sistémicas, tenemos que asumir que en ocasiones es preferible evitar la caída de una entidad sistémica que dejarla caer y que genere un efecto dominó. Además de la emisión de dinero al ritmo que necesita el mercado y exigir el encaje del 100% de los depósitos bancarios,
Existen mecanismos que un banco central debería activar para evitar entidades sistémicas. La existencia de un banco central prestamista de última instancia no tiene por qué alterar el respeto hacia el ratio Cook, el encaje de plazos y la emisión monetaria al ritmo que solicita el mercado. Y automáticamente, digamos, la inflación queda eliminada, o sea, pasa a ser una reliquia, o sea, va a dejar de existir la inflación. Javier Milei afirma que con ese sistema la inflación quedará eliminada. La inflación no desaparecerá por la erradicación del Banco Central, dado que los bancos privados, si no tienen un límite de emisión, podrán generar tanta inflación como el Banco Central. No, y no quiero que haya más moneda local, porque es la moneda del político argentino, por ende no puede valer ni excremento. A ver, se elimina el Banco Central, no existe más el papel moneda. No existe más la moneda argentina. Claro. Y que dolariza la economía. A ver, eso es lo que quiero decir. Desde mi punto de vista, a la luz de la experiencia histórica que los argentinos acumulan dólares, la moneda argentina va a terminar siendo el dólar. Respecto a la dolarización de la economía, que un Estado trabaje o se endeude en moneda extranjera es sumamente arriesgado, pues tendrá que realizar presupuestos de gasto ultraconservadores. La obtención de dólares dependerá de la inversión extranjera, del turismo y de las exportaciones fundamentalmente. Si alguno de estos tres capítulos pincha, el Estado tendrá dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones. Además, depender de los caprichos monetarios de la Reserva Federal y de una moneda de baja calidad como lo es el dólar, moneda fiduciaria, moneda fiat, no me parece la mejor solución. Desde mi punto de vista, lo correcto es que Argentina mantenga el Banco Central, pero con funciones muy limitadas. Milton Friedman veía peligrosa la independencia del Banco Central, prefiriendo que la política monetaria estuviera sometida a reglas legales predeterminadas. Por eso, el Banco Central se debe limitar a la supervisión de la salud de las entidades bancarias, a emitir la cantidad de moneda que le indique el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria. Esta regla limitaría el protagonismo monetario del Banco Central. El IPC y los agregados monetarios han sido derrocados por el tipo de interés, como coordinador de las 4 variables fundamentales. Y por último, el Banco Central debe serializar todo el dinero electrónico. Respecto al tratamiento de los sustitutos monetarios, recomiendo leer mi libro El patrón tipo de interés, dado que no podemos permitir que exista una puerta trasera por medio de la cual se burle todo el sistema monetario. El sistema financiero funcionaría mejor con un banco central limitado que supervise la actividad bancaria privada que con un sistema de banca libre. Por tanto, el Banco Central no debe ser suprimido ni la economía argentina dolarizada. Vivimos en pleno precapitalismo, mezcla de feudalismo, socialismo y capitalismo. Si queremos alcanzar el auténtico capitalismo, tenemos que emitir moneda al ritmo que necesita el mercado y mejorar el sistema de coordinación social y de mercado mediante la competencia institucional normativa. Ver mi vídeo sobre competencia institucional normativa.